Estados Unidos parece un país roto. Ayer, 11 de septiembre, se produjo en una escuela de Colorado un tiroteo y ya van más de 300 en lo que va de año. ¿Y qué os voy a contar? Apenas un día antes ocurrió algo que dejó en shock a toda la sociedad norteamericana y a buena parte del resto del mundo. Y es que Charlie Kirk, un famosísimo activista político de Estados Unidos, un miembro clave de las filas del MAGA, fue asesinado a sangre fría. Un tiro le perforó el cuello en pleno acto público en la Universidad de Utah. Todo delante de decenas de cámaras grabando unas imágenes que, por supuesto, aquí no vamos a reproducir. Kirk murió a los 31 años, dejando a una esposa viuda y a 2 hijos huérfanos de padre. En las últimas horas se ha detenido al presunto asesino, Tyler Robinson, de 22 años, estudiante de la Universidad Estatal de Utah. Sus padres están registrados como republicanos. Su padre ha trabajado 27 años en la oficina del sheriff del condado de Washington. Tiene 2 hermanos, una familia normal en Utah, conservadora, un joven normal. Los motivos todavía no están claros, aunque según ha confirmado la policía, han encontrado balas con inscripciones. Una de las inscripciones decía: «Oye, fascista, atrápala», lo que hace que no sea difícil hacerse unas cuantas hipótesis que seguramente no estén desencaminadas, aunque todavía es muy pronto y, lógicamente, hay lagunas en la historia. Y es que en apenas una década este activista pasó de ser un completo desconocido a convertirse en una de las personas más influyentes del movimiento MAGA, en un importantísimo pilar de apoyo para Donald Trump y en un amigo personal del vicepresidente J.D. Vance, al que por cierto el propio Kirk ya estaba promoviendo como candidato para el 2028. ¿Y de dónde procedía su influencia? Pues veréis, digamos que poca gente parece haber atraído a tantos jóvenes al partido republicano de Trump como Charlie Kirk. Estoy de hecho seguro que todos habéis visto alguna que otra vez vídeos o intervenciones suyas. Charlie creó Turning Point USA, una organización para promover ideas conservadoras dentro de la universidad norteamericana. Una organización que hoy ya tiene presencia en más de 1000 instituciones educativas y que cuenta, ojo al dato, con más de 500 empleados a lo largo y ancho de todo el país. Ya os lo he dicho, Kirk era toda una punta de lanza del trumpismo. Y es que para que os hagáis una idea de lo influyente que era, cuando Gavin Newsom, el gobernador demócrata de California, creó su propio podcast, Kirk fue ni más ni menos que el primer invitado. Fue una charla en la que, por cierto, ambos tipos llegaron a ciertos puntos en común. Sea como sea, la cuestión es que sabiendo todo esto con el contexto que estamos respirando, es difícil pensar que su asesinato haya sido una venganza personal, un ajuste de cuentas o algo por el estilo. De hecho, apostaría a que todos, o al menos la mayoría, estamos pensando exactamente en lo mismo, que esta ha sido una clara manifestación de la violencia política más cruda. Insisto de nuevo, todavía no sabemos las causas reales de esta atrocidad ni de las posibles motivaciones. Es muy pronto para sacar conclusiones, pero la sospecha, bueno, digamos que la sospecha ya está sobre la mesa y la verdad, esto no ha impedido que la situación se ponga al rojo vivo en los Estados Unidos y que en la clase política ya estén viendo cómo posicionarse. Ya sabéis cómo sacar rédito político, que dirían algunos. Years those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. En el momento de dar este discurso, Donald Trump no sabía quién había sido el asesino ni cuáles fueron sus motivos, pero pese a ello, el presidente ya acusó a la extrema izquierda de estar detrás de este asesinato. Según el presidente norteamericano, esta situación es una consecuencia directa, agarraos a la silla, de la deshumanización del rival político. Que lo diga él, tela. Y la cosa no se ha quedado ahí. A pesar de que todos los altos cargos del Partido Demócrata han condenado sin tibieza el ataque, muchos pesos pesados del MAGA consideran que esta ha sido la gota que colma el vaso. Por ejemplo, Katie Miller, la esposa de uno de los asesores más cercanos a Donald Trump, está diciendo directamente que los progresistas tienen sangre en sus manos. Y la republicana Nancy Mace, representante republicana de Carolina del Sur, ha dicho textualmente que los demócratas son responsables de este asesinato. Incluso Elon Musk tampoco se ha quedado atrás diciendo que la izquierda es el partido de la muerte. Luego, por su parte, muchos políticos demócratas están intentando aprovechar esta situación para relanzar o avanzar con su agenda de la prohibición de las armas de fuego. Así que, ya lo veis, cada uno a lo suyo.
Sea como sea, amigos, lo importante en este vídeo es que la sociedad norteamericana parece más rota que en cualquier momento anterior desde los conflictos sociales de los años 60. Pensadlo bien, solo en las últimas horas hemos visto absolutamente de todo. Tweets con millones de likes celebrando el asesinato de una persona por el mero hecho de pensar diferente. Políticos con cargos de muchísima responsabilidad diciendo que la mitad de la población es responsable. E influencers muy pero que muy cercanos al propio Donald Trump hablando incluso del inicio de una guerra civil. Lo dicho, la sociedad norteamericana está más polarizada que nunca. Y justamente por eso muchos temen que este triste episodio sea solo un capítulo más. Un capítulo en una lista muy larga de tragedias que ya se han estado reproduciendo con más recurrencia de lo habitual y lo que es peor, un capítulo más de la historia que puede estar por llegar. Y ojo, porque no es para menos. En los últimos años, las noticias de ataques mortales contra políticos en los Estados Unidos no han sido precisamente escasas. Ahí está, sin ir más lejos, el caso del mismísimo Donald Trump, que se salvó de morir acribillado por unos pocos milímetros. Así pues, con todo esto sobre la mesa, hay un par de preguntas que son completamente obligatorias. ¿Estamos ante un hecho aislado o la violencia política vuelve a estar a la orden del día en los Estados Unidos? ¿Hasta dónde puede empeorar la situación? ¿Está la polarización política incitando a los estadounidenses a romper todos los tabúes? ¿Estamos al borde de un enfrentamiento civil? Pues amigos, amigas, eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Pero antes, toca hablar de algo mucho más esperanzador. Apuntad esta fecha, 5 de octubre. Amigos, estamos en septiembre y este es el momento perfecto para ponernos manos a la obra, porque viendo los tiempos que corren es clave aprender a gestionar mejor nuestros ahorros, aprender a invertir en un montón de campos diferentes y mejorar nuestro perfil profesional para tener muchas más posibilidades. No solo hay que saber de bolsa, también hay que saber de materias primas, de inversión inmobiliaria, de renta fija, de derivados, de cómo pedir financiación, de cálculos de rentabilidad o sobre cómo valorar proyectos y negocios. Necesitamos herramientas y técnicas para invertir con seguridad, proteger nuestros ahorros, aprovechar oportunidades y, como os he dicho, mejorar como profesionales. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Pues evidentemente con el título de especialista universitario en inversión multimercado y diversificación que hemos preparado en la Visual Factory junto a la Universidad de las Hespérides. Recuerda, podrás formarte con los mejores profesionales. Podrás aprender a invertir con un enfoque multimercado en todo tipo de activos, desde la bolsa a materias primas, pasando por renta fija, sector inmobiliario o cripto. Y podrás conseguir también un título universitario europeo con créditos oficiales muy útiles para mejorar vuestro perfil profesional. ¿Qué me dices? ¿Te interesa? Pues el día 5 de octubre a las 7:07 de la tarde haremos una reunión de Zoom junto a Juan Ramón Rayo, donde os contaremos todos los detalles de la segunda edición y donde responderemos a vuestras preguntas. Amigos, la primera edición fue un éxito brutal, fue ni más ni menos que la formación financiera online en español con más éxito de toda la historia. Como dice Forbes, en este caso el emprendimiento rompió hasta el mercado universitario. Y la segunda edición, ya os lo adelanto, viene con muchas sorpresas nuevas, así que no olvides apuntarte al Zoom con el QR que ves en pantalla o con el link que os dejamos en la descripción. Y ahora sí, dicho esto, descubramos qué está pasando realmente en los Estados Unidos de América. Bien, como decíamos, da la sensación de que Estados Unidos vive una espiral de violencia que no se veía desde hacía décadas. Porque lo cierto es que no estamos ante un incidente aislado. Tanto políticos demócratas como republicanos han sufrido ataques letales en los últimos años. Uno de los casos más sonados fue el de la representante demócrata de Minnesota, Melissa Hortman, que murió junto a su marido y su perro en un tiroteo dentro de su propia casa. Después, el asesino, que estaba disfrazado de policía y que era un ferviente partidario del MAGA, fue a la casa de otro senador demócrata, aunque en este caso el senador y su familia lograron sobrevivir al nuevo tiroteo. Más tarde se descubrió que Vance Walter, un fanático religioso con problemas de salud mental, tenía una lista con 70 nombres, 70 víctimas. El 28 de octubre de 2022, a las 2 de la madrugada, David DePape rompió con un martillo la puerta de vidrio de la vivienda de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes y uno de los pesos más pesados del Partido Demócrata. Nancy no se encontraba en casa, pero su marido Paul Pelosi no tuvo tanta suerte y acabó en el hospital con un martillazo en el cráneo que por fortuna no fue letal, y eso que hablamos de un hombre de más de 80 años. Según la demanda federal, el asaltante tenía un blog en el que negaba el holocausto, estaba convencido de que los demócratas habían robado las elecciones y seguía teorías de la conspiración como Qanon o el Pizzagate. Y eso no es todo, es que también experimentaba con psicóticos y era un enfermo mental que llegó a creerse el mismísimo Jesucristo. Y siguiendo con los políticos demócratas, amigos, también podemos leer noticias como esta.
Hombre de Pensilvania arrestado, acusado de intento de asesinato tras el incendio en la residencia del gobernador Josh Shapiro en Harrisburg. Este tipo de violencia se está volviendo demasiado común en nuestra sociedad, dijo Shapiro. Y me da igual si proviene de un bando u otro, si se dirige a un partido u otro, o a una persona u otra. No está bien y tiene que parar. Tenemos que ser mejores que esto. Tenemos la responsabilidad de ser mejores todos. En este caso, el pirómano fue un paciente con esquizofrenia que no se medicaba, y todo apunta a que el detonante fue el apoyo del gobernador demócrata a Israel. En fin, que podríamos seguir así todo el día. Y no solo con los demócratas, porque lo cierto es que también han prendido fuego a la sede de los republicanos en Nuevo México como protesta por las redadas anti-inmigración. Un izquierdista pro-palestino hizo salirse de la carretera a un alto cargo republicano mientras le amenazaba de muerte a él y a su hija. Y este mismo verano, sin ir más lejos, un hombre intentó secuestrar al alcalde de Memphis. Incluso podríamos poner en esta lista el asesinato de Brian Thompson, el CEO de una compañía de salud privada, United Health, que fue otro caso muy mediático. Mediático y polémico, en parte porque demócratas como Ocasio-Cortez o Elizabeth Warren añadieron muchos peros a su condena al asesinato. Ya sabéis, condeno el asesinato, pero esto no hubiera pasado si la codicia de las empresas privadas no hubiera llevado al límite a la paciencia de muchos americanos. Claro que, con todo, el caso más sonado, el que seguro que a todos os viene a la cabeza, es el del mismísimo Donald Trump. Aunque sería un error hablar del caso aislado de Trump, porque lo cierto es que en la última década al menos 3 personas distintas han intentado acabar con su vida. Y por supuesto, el caso que todos recordaréis sin duda es el de Pensilvania, donde una bala le rozó la oreja. Y es que, amigos, si el viento hubiera sido tan solo un poquito diferente o Trump se hubiera movido de otra forma, la historia global podría haber dado un giro de 180 grados. Y no lo olvidéis que este fue un incidente que dejó una víctima mortal y 2 heridos críticos, poca broma. Pero como os decía hace un momento, se conocen al menos otros 2 intentos de asesinato que, bueno, como no llegaron a apretar el gatillo ni dejaron imágenes tan dramáticas, pues pasaron mucho más desapercibidos. El juicio de uno de ellos, por cierto, se celebró justo un día después del asesinato de Charlie Kirk. Comienza el juicio contra un hombre acusado de intentar asesinar a Trump, lo que pone de relieve la violencia política en Estados Unidos. La fiscalía alega que Roth se escondió con un rifle cerca del green del 6º hoyo del Trump International Golf Club en West Palm Beach, con la intención de matar a Trump mientras jugaba al golf el 15 de septiembre de 2024. Esa vez la seguridad fue más efectiva y un miembro del servicio secreto se dio cuenta de que Ryan Roth llevaba un rifle. Y amigos, estos dos no han sido los únicos atentados contra la vida de Donald Trump. Ya en 2016, un hombre intentó quitar la pistola a un policía en uno de sus rallies en Las Vegas. Pero amigos, un momento, porque ¿sabéis qué? Creo que aquí tenemos que detenernos un momento. Y es que, veréis, todas estas noticias parecen el fiel reflejo de lo partida y rota que está la sociedad norteamericana, ¿verdad? Pues no vayamos tan rápido. Pese a todo el revuelo generado, la mayoría de estos ataques han sido llevados a cabo por lobos solitarios con enfermedades mentales que no siempre tenían una motivación ideológica demasiado clara. Si escarbamos en el perfil de los culpables, veremos que no es tan sencillo encasillarlos en izquierda o derecha. Pero, ¿queréis un ejemplo? Pues no hay más que mirar los intentos de asesinato que ha sufrido el mismísimo Donald Trump. Porque, a ver, seguro que muchos pensaréis que sus atacantes fueron gente de la izquierda radical, personas convencidas de que Trump es un peligrosísimo fascista, ¿verdad? Pues ¿sabéis qué? Nada más lejos de la realidad. Thomas Crooks, el asaltante de Pensilvania, era un votante republicano, quizás algo antisemita y algo anti-inmigración, pero que también había apoyado a la organización progresista ActBlue. Fueron $15 cuando tenía 17 años y luego unos meses después votó a los republicanos. Pero en general, los objetivos de este asaltante, que murió en su propio atentado, siguen la verdad sin estar nada claros. No se ha podido saber mucho al respecto, pero desde luego no estamos ante un fanático de extrema de izquierda como lo denunciaba Trump en el discurso con el que hemos empezado este vídeo. Por otro lado, el hombre que llevó su fusil al campo de golf de Trump 2 meses después del intento de magnicidio en Pensilvania fue otro trumpista, aunque esta vez registrado como votante independiente. Eso sí, en este caso las razones parecen mucho más claras. Ruth admitió que había recapacitado hasta pensar que apoyar a Trump había sido un tremendo error, en buena medida por la relación tan cercana del presidente norteamericano con Vladimir Putin. De hecho, el atacante llegó a ir a Ucrania para alistarse en el ejército de Zelensky, aunque no le consideraron apto por ser un hombre ya metido en sus 50 años sin ningún tipo de experiencia militar. Pero vamos, que tampoco es que fuese un izquierdista radical ni nada por el estilo, todo lo contrario. Así que, claro, con estos datos sobre la mesa, la pregunta es, ¿de verdad se está produciendo un boom en la violencia política por culpa de la polarización? ¿O estamos ante eventos mucho más aislados de lo que parece a simple vista? Pues amigos, amigas, otra vez la respuesta no es tan sencilla.
Una cosa está clara, la sociedad norteamericana está cada vez más polarizada y más fragmentada. En los años 70, que tampoco fueron un periodo especialmente pacífico que digamos, los senadores republicanos y demócratas tenían una ideología bastante parecida y prácticamente nadie era considerado un ultra. Sin embargo, en el año 2012, o sea, antes siquiera de la llegada de Trump a la escena política, estos dos grupos ya estaban completamente divorciados. Y no solo hablamos de los políticos. Fijaos, el 80% de los votantes republicanos afirman tener una imagen muy negativa del Partido Demócrata. ¿Y qué opinan los demócratas? Pues exactamente lo mismo. El 80% tienen una imagen muy mala del partido rival. Un salto más que considerable porque lo cierto es que hace apenas unos pocos años estos porcentajes oscilaban entre el 40 y el 50%. Además, según una encuesta reciente del proyecto Chicago para la seguridad y las amenazas, en torno al 40% de los demócratas no se opondría a usar la fuerza para sacar del poder a Donald Trump, y el 25% de los republicanos tampoco ve con malos ojos usar al ejército para frenar protestas en contra de su presidente. A ver, honestamente son encuestas que parecen un poco abultadas, pero lo cierto es que las sensaciones generales cada vez son más pasionales. Pero con todo esto no es lo más inquietante. Lo peor es que estos porcentajes se han duplicado en apenas un año. Y quizás esto explica por qué las amenazas hacia congresistas y sus familiares han pasado de unas 4.000 en el año 2017 a más de 9.500. Y amigos, por si esto fuera poco, las amenazas contra los jueces federales también se han duplicado en un solo año. En otras palabras, que sin toda esta polarización que estamos viviendo, es imposible entender cosas como el asalto al Capitolio. Porque hasta ahora hemos hablado de atentados contra personas, pero no lo olvidemos, los eventos del 6 de enero de 2021 son sin lugar a dudas el mayor exponente de violencia política en las últimas décadas de los Estados Unidos. Y no tanto por el asalto en sí, porque bueno, podemos decir que muchos de los participantes se lo tomaron más como un meme que como un golpe de estado realista, sino porque Donald Trump, el mismísimo presidente, alentó a la masa desde el minuto 1 y además indultó a la inmensa mayoría de los involucrados, incluidos más de una decena de personas con cargos por agredir a policías. Y es que amigos, lo siento por aquí una cosa que no se puede negar por muy polémica que sea, y sé que muchos vais a poner el grito en el cielo, pero fanatismos y partidismos aparte, si somos justos hay que decir que en general la derecha trumpista ha puesto mucho menos de su parte para evitar el conflicto que los políticos demócratas. Por ejemplo, prácticamente ningún alto cargo de los azules fue tan directo echándole la culpa a los magas de, no sé, del asalto a Paul Pelosi, por ejemplo, como Trump diciendo que Charlie Kirk ha sido asesinado por el discurso de odio de la extrema izquierda. Y cuando habla de extrema izquierda, pues viene a decir prácticamente que ahí engloba a todos los demócratas. Y eso que el asaltante de Pelosi tenía un blog comentando todas las teorías conspiranoicas de los trumpistas más chiflados, y que Trump, cuando habló del asesinato de Charlie Kirk, no sabía absolutamente nada de los motivos que estaban detrás de él. De hecho, el activista conservador era bastante odiado por el ala más radical del trumpismo porque le veían extremadamente moderado. Pero bueno, sea como sea, tenga la ideología que tenga el asesino, cargar la responsabilidad a un colectivo de millones de personas, pues, ¿qué queréis que os diga? No ayuda precisamente a calmar las aguas. Es más, según un informe de la Liga Antidifamación que se llegó a presentar en el Congreso, el 75% de los asesinatos ejecutados por extremistas políticos son culpa de la extrema derecha. Ojo, esta cifra hay que cogerla con muchas pinzas. Algunos casos se asignaron a la extrema derecha sin profundizar demasiado en ellos, y hay muchos otros a los que califican sin ideología que perfectamente se podrían calificar como atentados de extrema izquierda. Los números están sesgados, sí, pero eso no es lo que nos importa en este caso, sino resaltar otra cosa que queda muy clara, y es que esto no es una cosa de un bando. Ahora bien, un momento, porque dicho sea de paso, no todos son datos tan negativos. Fijaos, en el año 2016 murieron 79 estadounidenses en asesinatos motivados por la ideología, incluyendo a fanáticos religiosos. Sin embargo, el año pasado esta cifra fue de solo 13 personas, 6 veces menos. Así que la tendencia, como veis, es muy clara. Durante la última década este tipo de atentados no ha parado de caer. Y eso a pesar de todo lo que os hemos dicho sobre la polarización y de cómo se han disparado las amenazas a congresistas, senadores y jueces federales. Pero ¿cómo es esto posible? Pues hay tres grandes motivos. El primero es la caída de los atentados islamistas como el de la maratón de Boston. El segundo es que los atentados son menos mortales. Quizás recordéis, por ejemplo, el tiroteo en el Walmart de El Paso, en el que murieron 23 personas, casi el doble del total de muertos por atentados ideológicos en todo el 2024. Pero amigos, lo más relevante es el punto número 3, y es que a pesar de todo lo que os hemos dicho, la sociedad todavía no está tan rota. Fijaos, según un estudio llevado a cabo por el prestigioso Financial Times, la polarización
globalización es básicamente un fenómeno de las redes sociales, aunque también se nota en cierta forma en la televisión a la carta. En los medios tradicionales, en cambio, todas las ideologías están más o menos igual de repartidas. Vale, quizás esperabais que los moderados estuvieran mucho más representados, pero bueno, está claro que los medios de comunicación van a buscar a gente opuesta para dar espectáculo. Pero como os decimos, el auténtico problema está en las redes sociales, donde la extrema izquierda y la extrema derecha son el doble o incluso el triple de relevantes que los más moderados. Ojo, en la vida real también hay problemas. Por ejemplo, los demócratas y los republicanos cada vez se casan más entre miembros de su misma ideología, aunque aquí el factor clave parece ser en realidad la afiliación religiosa. Pero sea como sea, ¿por qué decimos que esto es un dato esperanzador? Pues porque dentro de lo malo, las redes sociales siguen sin ser la vida real. Poner un tuit deseando la muerte a alguien es algo terrible, sí, pero está años luz de llevar a cabo ese asesinato. Y lo cierto es que muy poca gente da el paso. Y eso es lo que explica que han subido tanto las amenazas, pero bajado al mismo tiempo el número de muertos en los atentados extremistas. De hecho, ¿recordáis todos los casos que os hemos contado? Pues el patrón en todos ellos era bastante claro. Había gente de extrema izquierda y de extrema derecha, pero todos tenían en común las enfermedades mentales. La gente en estado normal, sin problemas mentales, por lo general no se lanza a hacer ese tipo de cosas. Y a ver, a muchos esto os parecerá una auténtica obviedad. Pues claro, Enrique, que la gente normal no asesina a nadie por sus ideas. Pues amigos, no. Lo cierto es que eso no es así. Estamos tan acostumbrados a un periodo tan extremadamente pacífico que nos hemos olvidado de cómo eran las cosas hace no mucho tiempo. Fijaos, según un informe del FBI, tan solo en el año 1972 hubo 1900 atentados de terrorismo doméstico con explosivos en los Estados Unidos. 1900 si hablamos de una pequeña parte de todos los atentados. Y no era algo único de este país. A principios del siglo XX en España estaba de moda el pistolerismo, es decir, la gente, principalmente empresarios, pagaban a matones para asesinar líderes políticos de la oposición y también a líderes sindicales. Y a finales de este mismo siglo, que os voy a contar, teníamos en España a los terroristas de ETA intimidando a todo el país. Pues bien, la cuestión es que en estos casos no hablamos de personas con enfermedades mentales que no se tomaron las pastillas, sino de asesinatos perfectamente lúcidos y perfectamente planificados. Asesinatos que acabaron con la vida de cientos de personas en pocos años. Y no solo en España y en Estados Unidos. Lo mismo podemos encontrar en Italia, en Irlanda y en un montón de países. En resumen, que la paz actual es la excepción y no la norma. Así que no cunda el pánico. Estados Unidos no está de momento al borde de una guerra civil, a pesar de todos los lamentables casos que os hemos contado y las declaraciones de algunos políticos. Es cierto que el asalto al Capitolio o las protestas por el asesinato de George Floyd fueron eventos muy violentos, cada uno a su modo. Pero todavía estamos muy pero que muy lejos de los periodos más oscuros de nuestra historia. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Pero bueno, llegados hasta aquí, el turno ahora es para todos vosotros.